Qué bueno encontrarme con ustedes para compartirles la palabra de Dios en esta mañana. Lucas es un libro muy interesante. Lucas nos comparte detalles muy precisos. Su escritura es muy fina, como ustedes lo saben muy bien. En el capítulo 5, pero vamos a estar en el capítulo 6. En el capítulo 5 hemos podido ver cómo Lucas nos comparte cómo Jesús sana a un leproso. Comienza él a tener, digamos, no de parte de él, sino de parte de los fariseos y los escribas, ciertos roces. ¿Por qué? Porque Jesús comienza a obrar según la voluntad de Dios y no la voluntad bien notoria de parte de los doctores de la ley de su época. Entonces ahí Jesús va a comenzar a ganarse enemigos por enseñar la palabra de Dios. Ya lo que nos muestra Lucas es que a la gente le agradaba escuchar a Jesús, a la gente le encantaba escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Jesús enseñaba, la gente lo percibía como la misma voz de Dios. Esa es la expresión que se puede analizar en el hebreo mismo, que era la voz de Dios que la gente escuchaba a través de los labios de Jesús. Usted siéntase honrado, privilegiado cuando esté en otro lugar compartiendo la palabra de Dios, porque cuando usted enseña de manera correcta la palabra de Dios, las personas van a escuchar la voz de Dios a través de usted. ¿Lo cree? Amén, así es. Y vayamos un momento a Lucas capítulo 6, porque acá nos va a compartir Lucas otro episodio donde nuevamente Jesús va a ser atacado por sus enemigos, en este caso los doctores de la ley y los fariseos. Lucas capítulo 6, hoy solamente vamos a ver del versículo 1 al 5. Hay mucho que analizar aquí, pero solamente vamos a ver lo preciso en esta mañana. Entonces, Lucas capítulo 1. Un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sermón de esta mañana se titula ¿quién es el Señor del día de reposo? Y acá lo que Lucas nos presenta inmediatamente es sobre el día sábado, ¿no? El día sábado. Pero antes vamos a orar, hermanos. Le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos un momento. Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias porque una vez más nos reúnes para orarte, para cantarte, Señor, y ahora prestar atención a lo que tú, Señor, nos quieres enseñar en esta mañana. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministres, Padre Santo, nos edifique, Señor, y salgamos una vez más renovados, fortalecidos y edificados para ser de gran bendición, Señor, cada día de nuestra vida. Padre Santo, rogamos pues que tú, Señor, continúes bendiciéndonos en este tiempo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, no podemos analizar esta pequeña porción o perícopa de la palabra de Dios sin antes hacer un estudio del sábado. El día de reposo o sábado, mis hermanos, fue originalmente dado por Dios en la ley mosaica o en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para ser un día de descanso.
Y sábado viene de una palabra hebrea o de un verbo hebreo que significa cesar, significa también desistir, significa descansar. Y a la luz de Génesis 2:2 y a la luz de Éxodo 20, versículo 8 hasta el 11, el sábado debe ser un tiempo de refrigerio y un tiempo de adoración. Sin embargo, ya más adelante, en el siglo I, al sábado se le habían acumulado una cantidad enorme de restricciones y regulaciones extrabíblicas y podría decirse hasta antibíblicas, al punto de haberse convertido, en vez de ser de un día de refrigerio y adoración, los doctores de la ley lo convirtieron en el día más opresivo y en el día más agobiante de la semana. Para que tenga una idea, muchas veces se desconocen estos detalles, aunque yo recuerdo que en un sermón el pastor Fernando lo tocó, pero para que tenga una idea, en el Talmud se dedica 24 capítulos a las regulaciones solamente del día de reposo. 24 capítulos, ¿ya? ¿Cuántos capítulos? 24 capítulos en el Talmud, ¿ya? Entonces, ahí el Talmud da estas regulaciones del día de reposo y describe, y los estudiosos lo dicen así, lo describe con detalloso y doloroso y extenso y amplio dolor, ¿no? O sea, en vez de ser de gran bendición, era una carga. Y ahí se observaba ¿qué cosa? Lo que era permitido hacer y lo que no era permitido hacer. Ahora usted se preguntará, ¿qué es el Talmud? El Talmud no es la Torá, por si acaso, El Talmud es el libro que contiene la tradición oral. El Talmud contiene las doctrinas, las ceremonias y preceptos de la religión judía, pero no es lo que Dios había dicho. El Talmud está conformado por capítulos que los hombres han añadido a la Torá. Ahora entendemos por qué Jesús fue odiado por los escribas y por los fariseos. Y eso vamos a ver poco a poco, ampliamente. Pero para que tenga una idea, ¿no? Para que tenga una idea, a un rabino le tomaba 2 años y medio estudiar un capítulo referente al sábado. ¿Cuántos capítulos da el Talmud? 24. ¿Y cuánto tiempo le tomaba a un rabino estudiar un capítulo? 2 años y medio. Imagínense cuántas restricciones tenía el vivir el sábado. Había restricciones, por ejemplo, sobre la distancia. Se decía que en el día de reposo, si tú salías fuera de tu casa, solamente tenías que caminar 1000 metros. Si pasabas esos 1000 metros, violabas el sábado. Eso jamás lo dijo Dios en su palabra. Sobrecargar objetos. Si uno llevaba algo en un lugar público, debía guardarlo, por lo tanto, en un lugar privado o secreto. Si uno lanzaba un objeto al aire, tenía que tomarlo con la misma mano, porque si lo agarrabas con la otra, violabas la ley porque hacías trabajar este brazo, ¿no? Suena gracioso, pero era lo que indicaba el Talmud. Si uno llevaba la comida en un brazo y el otro atrás, estaba bien, pero si llevabas la comida con los 2 brazos, violabas la ley porque hacías trabajar el otro brazo. Lo que uno debía cargar debía pesar la mitad de un higo. Por lo tanto, un sastre no podía cargar una aguja. Ahora, cuando yo digo aguja, y cuando el Talmud dice aguja, no se imaginan, hermanos, las agujas que se usan en estos tiempos, ¿no? En esas épocas se usaban unas agujas, ¿no? Algunas eran de metal, tenían un peso, otras las hacían así de arcilla, e inclusive los que escribían también tenían restricciones. No podían usar, por ejemplo, un escriba no podía usar sus plumas. Las plumas no es como los lapiceros que usamos hoy. Tampoco vaya a pensar que es
le arrancaban la pluma a un ave y eso no pesa nada. Si usted hace un estudio, hay un estudio sobre los de Qumran, los escribas de Qumran, y ahí usted va a ver las plumas que usaban ellos, eran muy pesadas, y eso pesaba más que un higo. Entonces no podían cargar sus plumas, tampoco los escribas. Los libros, no es como los libros que usamos hoy, pero igual pesan. En esas épocas eran unos tremendos rollos con sus estuches. Entonces, no podían cargar algo que pesara más de la mitad de un higo. Si un estudiante cargaba su tinta, apenas tenía que llevar para 2 palabras hebreas, ¿no? O sea, solamente debía llevar tinta solamente para escribir 2 letras del alfabeto. Usted recuerde que en la época de Cristo, ¿qué imperio reinaba? El romano. Y por lo tanto estaba la influencia griega. Por lo tanto, el idioma que se hablaba y se escribía mayormente era el idioma griego. Es por eso que ahí se practicaba el alfabeto, ¿no? El griego comienza con alfa. Los hebreos le llaman el alefato, ¿no? Porque comienza con el alef. Y nosotros llamamos ¿qué? El abecedario, porque comienza con A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, más sencillo, ¿no? Entonces, y ahí en la época de Jesús se usaba ya el alfabeto. Entonces, había restricciones, inclusive, sobre sacudir la ropa. Había restricciones sobre cómo tenías que apagar el fuego. Había restricciones sobre cómo tenías que usar el agua fría y el agua caliente. Había restricciones sobre el aseo. Imagínense, hermanos, qué tal carga. Y las pobres mujeres tampoco se libraban del Talmud, por si acaso, ¿eh? ¿Desean saber las mujeres qué decía el Talmud? Decía que una mujer no podía mirarse en un espejo. ¿Por qué creen, hermanas? ¿Por qué creen? Dice el Talmud, tan solo si una mujer mira una cana, ¿qué va a hacer una dama? ¿Qué hace una dama cuando hay una cana? No mienta. Se la saca. El Talmud dice claramente el Talmud, se les prohibía mirarse en un espejo, ya que si veían una cana, podrían caer en la tentación de sacársela. Y eso era hacer trabajar sus manos. Por lo tanto, como el Sabbat es un día de descanso, la mano no puede trabajar. Y ¡plac! No puede sacarse la cana. Imagínense, ¿ah? Hasta ese punto. Miren, solamente hemos dado algunas pastillas de lo que trata el Talmud. Y ahora entendemos por qué Jesús fue a dar un mensaje a las personas que en sus almas se sentían aplastadas por insoportable carga de regulaciones humanas y legalistas que Dios no había dicho en ningún momento. Después vamos a ver la parte aplicativa. Pero note lo que Jesús va a decir en un contexto donde las personas vivían bajo este aplaste de ya se me trabó la lengua, de reglas o regulaciones humanas. Jesús va a decir lo siguiente: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Jesús está en ese momento acusando a los escribas y doctores de la ley y los fariseos. Pero dice, refiriéndose a los fariseos y a los doctores de la ley, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso lo comparte Mateo en el capítulo 23, versículo 4. Pero también Lucas nos va a dar otro detalle que mencionó Jesús. Dice lo siguiente: y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Es lo que dice el Señor? Porque cargáis a los hombres o aplastan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero ustedes ni aun con un dedo las tocáis. Eso se le dice Jesús a los fariseos, ¿no?
Y eso lo menciona Lucas en el capítulo 11, versículo 46. Entonces, ya que el Señor ve que el pueblo de Israel vive aplastado, esclavizado con estas leyes humanas, ni siquiera son divinas, leyes, ¿no? Y que llevaban a los fariseos y escribas tratar duramente al pueblo de manera legalista. Jesús va a decir algo que va a impactar al pueblo, que va a tocar el corazón del pueblo. Jesús va a decir: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nota lo que dice Jesús, y este es un golpe a los escribas y fariseos. Y hallaréis, dice, con él, con Jesús sí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que hace el Señor en el corazón. Y eso lo menciona Mateo en el capítulo 11, versículo 28 hasta el 30. Entonces, ya que hemos hecho, digamos, un breve análisis sobre el día sábado, el día de reposo, vamos a entrar al asunto acá. Y ya que Jesús es el Señor del día de reposo, Jesús va a tener que poner las cosas en orden y hacerles entender a los fariseos y escribas que Él es el Señor del día de reposo. Pero para ello Él va a tener que enseñar, porque en un momento Jesús les va a hacer ver a estos intérpretes de la ley que son unos pobres y tristes ignorantes de la ley del Señor. Y acá Jesús va a iniciar con lo siguiente, y eso es lo que nos comparte Lucas. En el versículo 1 dice que Jesús y sus discípulos estaban en el campo. Porque ahí dice que, en Lucas nos dice que aconteció que un día de reposo estaba el Señor pasando por los sembrados, ¿no? Entonces Lucas nos comparte que Jesús, no solamente él, sino sus discípulos que lo seguían, estaban en el campo entre los sembríos. Ahora, no nos especifica Lucas, porque era común ver en los campos de Israel que los campos estaban llenos de trigo o eran campos totalmente llenos de cebada. Pero Lucas nos da detalles desde su óptica de médico, ¿no? Porque el médico es bien observador. Lucas dice que ellos hacían dos cosas. Primero, arrancaban los granos. O sea, la Biblia dice, sus discípulos arrancaban espigas y comían. O sea, eso nos hace ver que el grano ya estaba completamente maduro para comerse, entonces lo arrancaban en esas largas hileras de granos. Pero dice también otro detalle importante Lucas, que los granos los restregaban, ¿no? Los restregaban. O sea, dice que restregándolas con las manos. Y hacer esto, hermanos, y este es muy interesante, restregar, hacer esto no era malo en sí. La ley mosaica permitía que los viajeros pudieran recoger el grano de los campos de sus prójimos para satisfacer el hambre, aunque no cosechando. Porque ahí, en el Pentateuco, ahí en el libro de Deuteronomio, dice lo siguiente: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, pero para los fariseos, para los escribas que estaban ahí persiguiendo a Jesús, para ellos esto sí era una violación. No a la ley de Moisés. No estaban acá quebrantando lo que nos dice Deuteronomio 23:25, sino que ellos estaban incómodos, estaban alertas, porque sus restricciones humanas, sus restricciones rabínicas y legalistas, habían sido violadas por Jesús y sus discípulos. O sea, ellos más se incomodaron porque violaron sus leyes humanas, no tanto porque habían violado la ley de Dios. Se captó, ¿verdad? Entonces, los fariseos apresuradamente acusaron a los discípulos del Señor de violar el día de reposo. Y en realidad no lo violaron. Ellos solamente restregaron en sus manos y separaron, ¿no?, el grano y lo comieron. Ellos
ellos no se agacharon para recoger lo que está en el suelo. Ellos no pasaron la hoz como lo ordenaba la palabra de Dios. Solamente lo restregaron y lo comieron. Entonces, los fariseos, en este caso, solo acusaban en base a sus ridículas regulaciones totalmente ajenas a lo establecido por Dios. Entonces, Lucas nos va a compartir pues la reacción de los fariseos. Note lo que dice el versículo 2. Dice, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Vamos a leer nuevamente esta pregunta. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Mis hermanos, aunque hicieron la pregunta a todo el grupo, en realidad la pregunta era un reproche directo contra Jesús, ya que sus discípulos eran los que seguían sus enseñanzas, sus discípulos seguían su ejemplo. Entonces, a través de esta pregunta, vemos la incomodidad de los fariseos, ya que lo tomaron como un ataque a su sistema religioso, que ellos habían implantado, mas no Dios. Y a través de esta pregunta se muestra la presencia permanente de los representantes religiosos judíos en el campo para hacer un escrutinio permanente, un escrutinio incómodo, fastidioso, a la que sometían al Señor, siguiendo sus pasos, no para creerle, sino para buscar un motivo para condenarlo. Y ante esta pregunta acusadora, Jesús responde a la ignorancia de los fariseos con un reproche ligeramente sarcástico, porque Lucas es muy fino para escribirlo. Y los fariseos, por supuesto, ellos conocían la historia que Jesús estaba a punto de relatar, pero habían pasado por alto el puro significado de ella. Entonces vamos a ver ahora cuál fue la respuesta de Jesús. Nota lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Usted dice, pastor, hoy día va a acabar temprano. No, todavía hay que analizar. Dice el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Miren, cómo el Señor Jesús les está diciendo ignorantes, iletrados, el título lo tienen de adorno. Dice, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Vamos a leer nuevamente esta pregunta penetrante de Jesús. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Mis hermanos, lo que el Señor Jesús le mencionó a los fariseos se encuentra en 1 Samuel. Y ahí, cuando usted tenga tiempo, búsquelo, está en el capítulo 21, del versículo 1 al 6. Pero se los comparto rápidamente de qué trata esta porción que Jesús menciona. Ahí podemos ver en esa porción de 1 Samuel que Saúl perseguía a David. Y al llegar a un lugar que se llama Nob, que se encontraba a 2 kilómetros de Jerusalén, David tuvo hambre. Y no solamente él, sino los hombres que estaban con él, los hombres que le acompañaban, también tenían hambre. Entonces David, en busca de alimento, entró a la casa de Dios, que en ese entonces era el tabernáculo, y pidió al sacerdote Ahimelech 5 panes, que eran los panes de la proposición. Ahora, estos panes de la proposición debía ponerse delante de Dios continuamente, lo cual usted lo puede analizar ampliamente en eso, en el capítulo 25, versículo 30. Y estos panes de la proposición consistían en 12 lonjas que se colocaban cada día de reposo en la tabla de oro en lugar santo.
Y después que el pan era reemplazado por otros panes frescos, ese pan que había sido cambiado, ese pan se podía comer. Pero ese pan solo lo podían comer los sacerdotes, según lo indica Levítico capítulo 24, versículo 9. Entonces, acá vemos el asunto. Ahimelech, el sacerdote, estuvo dispuesto a dar un poco de panes, estuvo dispuesto a compartir un poco de panes consagrados a David y sus hombres. Pero había una condición que decía la ley: siempre y cuando los criados se hayan guardado a lo menos de mujeres. Eso es lo que decía en 1 Samuel capítulo 21, versículo 4. Es decir, ellos, para poder comer ese pan, tenían que estar ceremonialmente puros. Entonces allí David le aseguró a Ahimelech que ellos estaban ceremonialmente puros. Entonces Ahimelech les compartió el pan y comió David y sus hombres. La gran pregunta es: ¿qué pasaron por alto los fariseos y los escribas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ellos que de frente acusaron al Señor y sus discípulos? Y lo lleva a Jesús a hacerles recordar lo que dice la Escritura. Mis hermanos, ellos olvidaron que la misericordia, ellos olvidaron que la compasión, ellos olvidaron que la necesidad humana era más importante que la rígida observancia de los rituales y las observancias mal aplicadas de la Torá o la Escritura. Ahora, no voy a confundir, la Torá y el Talmud son totalmente diferentes, no es igual. El Talmud, lo vimos en su momento, eran las doctrinas y leyes que los hombres habían dado. La Torá era el texto más sagrado del judaísmo, compuesto por 5 libros. ¿Cuáles son? Es el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, ellos habían aplicado mal la Torá. Habían enseñado mal la Torá. Ahora entendemos por qué Jesús le va a decir algo en otro momento a estos hombres, a estos escribas, a estos fariseos. Porque Marcos nos dice lo siguiente: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso está en Marcos 2:27. Un poquito que no se entiende esto, pero cuando usted observa la NTV, ahí usted lo va a percibir mejor. En la NTV dice: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga, ¿qué cosa? Los requisitos del día de reposo. Ahí ya se entiende mejor. Sin embargo, vemos que los escribas y los fariseos estaban atormentando al pueblo con leyes que Dios no había dado. El sábado era un día de descanso, de cese, pero también era debía ser un día de alegría y de adoración. Pero no, ellos lo habían convertido en un día de tormento, un día de dolor por sus propias leyes humanas. Luego Jesús va a decir lo siguiente: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, en Mateo 12:7. Pero note cómo lo dice la NTV. La NTV dice, Jesús refiriéndose a los fariseos y a los escribas, dice: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes. ¿De qué lo estaban acusando? De que habían violado el día de reposo porque habían restregado el grano y lo comieron. Entonces Jesús les hace saber su ignorancia. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Mis hermanos, ¿qué nos hace saber esto? Si un sacerdote humano, o sea, Ahimelech, pudo tener compasión, pudo tener misericordia
al ver la necesidad de sus prójimos, o sea, David y sus hombres tenían hambre, y permitió que David violara parcialmente la ley ceremonial de Dios, y es más que seguro que fue en un día de reposo, ya que el pan había sido reemplazado por el pan fresco, y el que sacaron no lo habían comido a unos sacerdotes, y Ahimelech lo compartió. Entonces eso nos muestra que Ahimelech fue sensible a la necesidad del hambre de sus prójimos. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánto más podía el Hijo del Hombre, cuánto más podía el Hijo de Dios permitir a sus discípulos violar tradiciones humanas, antiescriturales? Si Ahimelech, un sacerdote de Dios, le permitió a David que violara parcialmente la ley divina, porque tuvo compasión, misericordia y fue sensible a la necesidad de su prójimo, ¿cuánto más el Hijo del Hombre tiene autoridad para poder decir, coma el grano? Aunque se molesten los escribas y fariseos, que ni siquiera esa ley es de Dios, sino son leyes humanas. Como hijo de Dios tengo autoridad sobre esas leyes humanas, porque esas leyes humanas no son de mi Padre, son de los hombres. ¿Se dan cuenta la diferencia? De un sacerdote que tuvo compasión, misericordia y que permitió que David violara parcialmente la ley de Dios. Pero Jesús está sobre la ley del hombre. ¿Nota la diferencia? Entonces, acá Jesús está haciéndolos ver este detalle a los escribas y fariseos. Entonces Jesús va a concluir este asunto de esta manera. Note lo que dice el versículo 5. Y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. O sea, solo Jesús tenía el derecho de decidir qué conducta era apropiada el día de reposo. Solo Jesús, como Hijo de Dios, es el intérprete perfecto de la voluntad de Dios. Él es intérprete perfecto de la ley de Dios. Y Él es el intérprete perfecto del mensaje de Dios. Ya que el día de reposo fue establecido por Dios en Éxodo 20, entre el versículo 8 y al 11, Jesús, el Hijo de Dios, tenía autoridad total sobre ese día, sobre el día sábado. Por tanto, al reclamar autoridad sobre una ordenanza divinamente establecida, divinamente instituida, Jesús está afirmando tener total igualdad con Dios como evidencia de su soberanía sobre el día de reposo. Ahora, si bien es cierto, la iglesia, hoy nosotros, no practicamos el guardar el sábado, pero lo hacemos domingo. Porque la Escritura nos enseña que la iglesia se reunía el primer día de la semana, que fue domingo, porque fue el día en que resucitó el Señor. Entonces, no era tanto porque se sometieron a la fecha, como estaba ahí leyendo algunos datos de algunas personas que afirman de que la iglesia de esa época se sometió a la fecha de la adoración pagana al dios Mitra, ¿no? Un dios que adoraban los romanos. Entonces, entonces la iglesia se sometió a esa fecha y de ahí comenzó a reunirse los días domingos, porque los romanos celebraban al dios Mitra los días domingos, entonces la iglesia se sometió. No. La iglesia se reunía los domingos porque fue el día que resucitó el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque querían estar bien con los adoradores del dios Mitra. Entonces la iglesia se reunía el domingo para alabar al Señor porque fue el día en que resucitó el Señor. Lo exaltaban al Señor por su resurrección, por el perdón que les había dado, por hacerlos nuevas criaturas. Pero para no salirnos del tema, cada domingo, sin perder la esencia del sábado, sin perder la esencia del día de reposo, cada domingo aprovechamos para mostrar la misericordia de Dios,
Cada domingo aprovechamos para mostrar la compasión de Dios. Cada domingo lo aprovechamos para mostrar la sensibilidad de Dios desde nuestros corazones, de nuestras vidas, a la necesidad humana. ¿Somos realmente sensibles? ¿O nos dedicamos a juzgar? ¿O nos dedicamos a señalar a todos por algún tipo de debilidad? Al punto de compararnos probablemente con los demás, sean creyentes inconversos. Usted recuerde que el sábado lo instituyó Dios para que sea un hermoso tiempo de adoración, un hermoso tiempo de alegría. Pero los fariseos lo convirtieron en un tiempo de dolor, lo convirtieron en un día de carga, lo convirtieron en un día de tristeza prácticamente, usando de manera inapropiada la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si antes yo me fijaba en mi hermano, en mi prójimo, y lo juzgaba y decía de repente cosas sobre su vestimenta, sobre su pelo, etcétera, en mi vida pasada, la Biblia me dice que ahora que estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y tengo que caminar según como me enseña el Señor, no como enseñan la ley humana. La ley humana te enseña venganza, la ley humana te enseña resentimiento, la ley humana te enseña murmuraciones, la ley humana te enseña todo lo que es contra el amor de Dios. La ley humana te enseña todo en contra del andar de Cristo. Y ya no tenemos que andar de esa manera. Ya no andamos en pos ni esclavizados de tradiciones. Usted sabe muy bien cómo eran sus prácticas tradicionales antes de conocer al Señor. Pero ahora usted no tiene por qué andar esclavizado de tradiciones. Después vamos a ver algunos detalles sobre eso. Pero la gran pregunta es, ¿lo hace usted? Porque así como el sábado era un día pues de adoración, era un día de refrigerio espiritual, era un día donde todos estaban en la presencia de Dios, enfocados en Dios. No quiere decir que de lunes a otro día no están enfocados en Dios, pero era un día especial, así como estamos en este momento. Hemos separado este día para dedicar nuestro corazón, nuestra vida, para prestar atención al mensaje de Dios. Y lo hacemos con deleite, lo hacemos porque es un tiempo de refrigerio espiritual, lo hacemos porque estamos unidos como hermanos, lo hacemos porque tenemos hambre de Dios y lo hacemos con un corazón agradecido a Dios sin estar esclavizados de tradiciones. Porque usted recuerde que las tradiciones nos habían alejado de Dios y que por causa de las tradiciones estábamos bajo condenación, sin Cristo, sin salvación, sin perdón, íbamos rumbo al infierno. ¿Pero lo hace usted? A veces, permítame ir a la práctica, no es que intente desviarme un poco de la tradición, pero a veces se nota, ¿no?, que es una tradición. El machismo se ha vuelto una tradición en el hogar, el feminismo también, y cuando se viene a Cristo a veces venimos arrastrando el machismo y el feminismo, pero en el hogar el esposo exige a la esposa que se someta, porque la Escritura lo dice, pero al igual que el fariseo se olvida que debe tratarla como vaso más frágil. La esposa dice al esposo, ámame o te denuncio con Laura Bozzo. Que pase el desgraciado. ¿Ah? Ámame. Pero olvida al igual que el fariseo que debe someterse y respetar a su esposo como al Señor. En el trabajo probablemente juzgas a tus compañeros por sus errores, olvidando que son inconversos, y olvidas orar por ellos, olvidas orar por su salvación de ellos, en vez de compararte con el fariseo, como este fariseo, ¿no?, que se comparaba con el publicano. O sea, te fijas seguro si el hermano usa aretes, si el hermano anda con el pelo largo, si la hermana anda con pantalón, si te fijas si la hermana usa collar, si usa aretes. Y en ninguna parte de la Biblia Dios le prohíbe a las hermanas usar pantalón. La Biblia solamente nos enseña que debemos andar con decencia. La hermana puede usar su arete.
pero con decencia. Eso quiere decir que la hermana va a venir con su tumi colgando acá, ¿no? De oro, así toda por el peso, ¿no? Eso no quiere decir que los hermanos tienen que venir a la iglesia con sus collares de cadenas como Mario Baracus, ¿no? ¿No? De oro, reloj de oro, ¿no? O sea, la Biblia nos pide decencia. Y si un día llega un joven con el pelo largo a los Santana, entonces, y en un momento el Espíritu Santo lo va a guiar con la misma palabra de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años atrás llegó un joven con un pelo hasta acá, así, ¿no? No recuerdo el personaje de esta película Harry Potter, era un profesor con un pelo largo y era gigante, ¿no? ¿Ya? Así era su pelo de él, ¿ya? Entonces, y él decía, Pastor Fernando, ese joven, ¿cuándo se va a cortar el pelo? Déjalo. Se va a encargar el Espíritu Santo a través de la Escritura. Y él un día, después de varios meses, él mencionó de que antes que se bautice, se iba a cortar su pelo. Y vino con su pelo cortado y se bautizó con su pelo cortado. Pero ya como que un poquito más y el fariseísmo me ganaba, ¿no? Entonces, no. Y el Señor mismo con el poder de su palabra fue obrando en el corazón de este joven, ¿no? Pero nosotros, en vez de fijarnos en esas cosas, más bien preguntemos, hermano, ¿cómo te han dado esta semana? ¿Hay algún motivo para pedirte en oración? ¿Cómo te ha ido, hermano? Hermano, esta semana Dios me habló en mi devocional, el Señor, aprendí esto, mira hermano, te comparto. En vez de estar diciendo, oye, ¿te has fijado que Sutano subió de peso? ¿Te has fijado que una ceja la tiene más arriba que la otra? ¿Te has fijado que no viene la hermana con falda, sino con pantalón? Ha violado la voluntad de Dios. ¿En qué parte dice eso? Y vivimos esclavizados de tradiciones. Mis hermanos, Dios nos pide que todos los días, y en especial este día domingo, sea un momento tan especial que todas las personas, tanto creyentes como inconversas, puedan palpar en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué digo en cada uno de nosotros? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, ¿qué debe palpar las personas en cada uno de nosotros? La misericordia de Dios, la comprensión de Dios, y que somos sensibles a la necesidad de las personas. ¿Cuál es la mayor necesidad de las personas? ¿Saben cuál es la mayor necesidad de las personas? Necesitan a Cristo. Necesitan a Jesús. No tienen a Jesús. Y en este día tan especial, domingo, debe ser, hermanos, de santa y pura alegría. Este día domingo, ¿sabe qué, hermano? Debe ser una gran oportunidad para que nosotros estemos sentados en el piso y nuestros invitados en las bancas, para que puedan palpar esa santa y pura alegría que viene directamente de Dios, pero que se refleja desde nuestros corazones. Esa santa y pura alegría debe ser sin hipocresía, porque la tradición nos lleva a la hipocresía, como los fariseos y doctores de la ley. Esa santa y pura alegría debe ser sin chismes, sin murmuraciones, sin mentiras, porque de esa manera, a través de chisme y etcétera, no se va a ganar a un mundo que está sin Cristo. No se puede ganar a un mundo sin Cristo hiriéndonos. No se puede ganar un mundo sin Cristo lanzándonos mentiras los unos a los otros. No se puede ganar un mundo sin Cristo si usted a los cuatro vientos está peleándose con su esposa en la casa y se olvida que las paredes tienen oídos y ya las paredes de su casa están sordas, por tanto que ustedes se gritan de repente. Y el vecino está
Oye, mira el hermano, ¿no? Habla como profeta, pero la va a matar a su esposa. Oye, mira la hermana. Ya lo va a acribillar ya, ¿no? Ay, los hijos. Sí, pues, no lava su ropa, el vago este. O sea, todo se entera por los gritos, ¿no? Y no se presenta a Cristo. Lamentablemente eso nos lleva a la tradición. Mas este tiempo de santa alegría, llena de pureza, que así como esperaba a Dios el sábado y como lo espera Cristo en cada domingo, debe ser un día de edificación de los unos a los otros y de gran impacto a las personas que no conocen a Cristo. Mis hermanos, al mundo no lo ganaremos con las armas del mundo o con las tradiciones del mundo o con los detalles tradicionales que venimos arrastrando, o lamentablemente a veces hay hermanos que vienen arrastrando prácticas antiguas que más son tradiciones que edificación y hacen daño, sino que vamos a ganar al mundo con las armas de Dios y vamos a edificarnos los unos a los otros con las armas de Dios, no con tradiciones. Y la mejor manera que Dios nos muestra para ganar al mundo y bendecirnos los unos a los otros es a través de la misericordia, a través de la compasión y siendo sensibles a la necesidad humana. De eso se trataba el sábado, pero los fariseos lo torcieron en gran manera. Y por desconocer las Escrituras, desconocieron al Señor del día de reposo, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Mesías, al ungido de Dios, quien hoy es nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, lo cual le hemos aprendido a amar, porque Él nos amó primero. Mis hermanos, seguramente usted es creyente de años, y no voy acá a remeter contra los creyentes que tienen años. Quien les habla tiene ya cerca de 40 años aquí. Pero sí me he topado con hermanos que en el pasado, que muchas veces han lastimado hermanos por asuntos tradicionales que en ninguna parte de la Biblia se encuentra. Y eso ha provocado que algunos queden heridos y se vayan. Y ahora están en el mundo, lejos de Dios. ¿Qué problema hay si una hermana viene con un arete? ¿Qué problema hay si una hermana usa collar? ¿Qué problema hay si una hermana se pinta los labios y los ojos? ¿Qué problema hay si un hermano no usa corbata? ¿Qué problema hay? Pero sin embargo somos prestos a juzgar, a señalar, a aniquilar, a aplastar, como decían los fariseos. Dios solamente pide decencia. Así que el otro domingo va a venir en bermuda. No. Decencia. Yo creo que somos lo suficientemente grandecitos para entender lo que es decencia. A usted cuando lo invitan al Congreso de la República, usted no va a ir en bermuda, ¿verdad? Usted va a ir lo mejor presentable. Cuando lo invitan al Palacio de Gobierno, usted va lo mejor presentable, porque usted va a tener una entrevista con el representante de la nación. Entonces, usted va a lo mejor. Acá no te pedimos que vengas con terno, a no ser que sea una ocasión especial, aunque este momento es una ocasión especial. Pero no te pedimos que vengas con terno, pero ven con decencia. Ven con decencia. No vengas con ropa de baño, ven con decencia. Algunos son capaces. Pero el Señor solamente te pide decencia. Pero no estemos ahí como los fariseos, ¿no?
El Señor Jesús estaba en la sinagoga, ahí estaban ellos. El Señor Jesús estaba en el campo, ahí estaban ellos. El Señor Jesús iba a otro lugar, ahí estaban ellos, esperando algo para condenarlo, señalarlo, juzgarlo. Y el creyente que vive preso cada día de tradiciones está ahí mirando, ¿no? Ojalá que el domingo Sebastián venga en BBB para juzgarlo, ¿no? ¿No? Ojalá que Claudia una ceja se la pinte y la otra no. Ojalá que Génesis venga con un tumi acá y el otro no, para verla torcida y, ya ves, se está violando. Estabas ahí a la guardia, en vez de decir, qué lindo que mis hermanos jóvenes estén sirviendo al Señor, voy a orar por ellos. Señor, te pido por Sebastián, por Claudia, por Génesis, por Éxodo, Levítico, te pido por todo, Señor. ¿Ah? En vez de estar juzgando y arremetiendo contra ellos. ¿Ve usted que un hermano entra al coro? ¡Aleluya! Gente comprometiéndose con el Señor también. Ve que un hermano nuevo entra a los sugieres, ¡qué bien! ¡Gloria al Señor! Más obreros para la obra de Dios. En vez de estar, que bajo han caído. No. Ese que usted dice, lo ha llamado Dios, le ha tocado su corazón. Pero eso nos lleva muchas veces a la tradición, a juzgar, a señalar, en vez de enfocarnos en la obra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor amado, perdónanos si hemos vivido esclavizados de las tradiciones. Perdónanos, Señor, si hemos lastimado personas. Perdónanos, Señor, por no haber sido luz, porque también a veces los inconversos observan. Perdónanos, Padre Santo. Oh Dios amado, queremos ser la misma esencia del Señor Jesús. Queremos ser luz, que sea tu compasión, tu misericordia, Señor, que seamos sensibles a la necesidad humana, Señor, y no que andemos con corazones endurecidos a causa de las tradiciones. Padre amado, te ruego, Señor mío, igual que mis hermanos, que, Señor, podamos vivir como a ti te agrada, sin tradiciones que aplastan el corazón de los hombres, sino que vivamos puramente tu palabra y que se pueda palpar a Cristo en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén.